Muy buenos días, queridos oyentes de la radio ZP30. Estamos, como siempre, todos los sábados, de nuevo con un programa Caminamos Contigo. A esa misma hora, de 7:30 hasta las 9, queremos llegar a sus hogares. Tal vez usted está manejando, estás en tu cocina, estás trabajando en la chacra, donde sea. Un sábado de gloria, como se le conoce. Un sábado entre los feriados aquí en el Chaco. Este programa es producido por el Departamento de Consejería de la radio ZP30. Usted puede vernos en Facebook Live o también en Instagram. Estamos en Spotify, estamos también. Mañana se repite este programa por la radio, así que hay muchas maneras, y en la app también de ZP30 usted puede escuchar y vernos en cualquier hora después. También si usted hoy no tiene el tiempo para hacerlo, pero hoy vamos a estar con usted conectado. Y muchas veces, como en estos programas estamos acostumbrados, tenemos personas invitadas, especialistas en el tema, conversamos. A veces es una entrevista, pero hoy nuestro invitado es un argentino que nos habla, así que vamos a conversar. Y usted seguramente dice, ¿y quién es? ¿Quién es argentino? Argentino, pero queremos conversar sobre un tema muy interesante porque estamos en medio de la Semana Santa, un tiempo donde en nuestro país y tal vez en el mundo entero estamos muy sensibles a la palabra de Dios, a todo lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos compartir esta hora y media con usted, así que póngase tranquilo ahí en la silla donde está usted, si está manejando. Hay una hora y media de conversación, entre conversación y música. Pero sin dar muchas vueltas más, quiero presentar también esa mañana a nuestro invitado, sin que antes mencionar que usted puede escribirnos por el número 0984 777707. Si usted necesita una consulta, usted necesita un turno para consejería, ahí les van a atender atentamente en horas de oficina. Pastor Silvio Salinas, así me han dicho es su nombre. Nos encontramos la primera vez. Pastor, bienvenido, y realmente un gusto compartir. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia, gente que nos ve, gente que nos escucha. Por esta tan prestigiosa y tan mentada, todavía me acuerdo de mi niñez cuando hablamos de ZP30, la voz del Chaco paraguayo. Se escuchaba en Argentina, en la zona de Misiones, se podía escuchar, y mis padres solían hablar de esta emisora, ¿no? Así que, Enrique, gracias por tu saludo, gracias por esta oportunidad, y esperamos que la gente esté disfrutando de esta Semana Santa, hecho histórico, único, inigualable, incomparable, que paramos para poder conmemorar, ¿no? Y así que es una alegría poder compartir contigo, compartir con la radio, compartir con la audiencia. Pastor, para mí también es el gusto. Es importante que la audiencia te conozca un poco más. Cuéntanos un poco, bueno, ¿sos argentino? ¿Estás en Paraguay? ¿Tu familia? Curepi. ¿Qué estás haciendo a Curepi? ¿Y qué estás haciendo acá? Bueno, sí, mi padre es un paraguayo que en la época de la Revolución, allá la Revolución del 47, él era adolescente en esa época, hijo de madre soltera, entonces atravesaron el río Paraná, entraron en la zona de Posadas, Argentina, y no han vuelto al Paraguay nunca más, sino que buscaron la forma de adaptarse a Paraguay, a Misiones, con muchísimos paraguayos que hicieron ese mismo procedimiento, escapando del peligro inminente de morir, entonces buscando salvar sus vidas, atravesaron el río de todas las formas posibles. Las historias cuentan de canoas, travesías nocturnas, gente que pasó a nado, pero escaparon todos para Argentina. Y bueno, mi papá y mi abuela son parte de esa gran masa de paraguayos que entraron en Argentina en esos años, y finalmente se radicaron en un pueblo
al norte de la provincia de Misiones que se llama Wanda, Colonia Wanda, lugar colonizado por polacos, ¿sí? Yeah. De ahí la palabra colonia. Bueno, allí por esas zonas, Libertad, Esperanza, Lanuse, muy cerca de Puerto Iguazú, cerquita de las cataratas del Iguazú, en esa región viví mi niñez, nací por allá, me crié por ahí, me malcrié por ahí. Muy de adolescente conocí la noche, la vida mundana, como decimos nosotros, ¿no? Esta forma de divertirse muy lejos de Dios, ¿no? Yeah. Y bueno, allá por el año 80 conocí a Cristo y eso cambió toda mi historia, ¿no? Me hiciste una pregunta también, ¿qué hago por acá? Un curepí en el Chaco, ¿no? Sí, bueno, medio llamativo eso. Hoy en día soy un adolescente que tiene 64 años, con la gente de la asociación Hermanos Menonitas de habla alemana, hemos sido sus misioneros en Ciudad del Este por un buen pedazo de tiempo, nos conocemos con mucha gente por acá, y ellos nos han vuelto a invitar a venir al Chaco, a trabajar juntos. Aceptamos esa invitación y hace más o menos 11, 12 meses, casi un año. Ahora, el 20 de abril hará entonces un año que estamos viviendo en Filadelfia, Chaco, pastoreando la Iglesia Nueva Alianza. Qué bueno, un gusto realmente de tenerle aquí realmente lejos de su hogar. Sí, bastante realmente lejos. Y te vas de vez en cuando a Argentina. Por una cuestión legal solemos salir a cada 3 meses. Aunque yo estoy a punto de tener mi cédula, pero mi esposa todavía no, estamos en esos trámites, y eso nos hace ir y volver a la Argentina. Aparte tenemos cosas que hacer por allá, por lo que nosotros cada 3 meses entonces estamos visitando nuestro país, pagando impuestos, haciendo cosas, y bueno, después hacer de vuelta 1000 kilómetros hasta acá, porque esa es más o menos la distancia que hay de donde vivíamos en Argentina a Filadelfia, Chaco. Qué bien, Pastor, y vamos a ir al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Ahí ya te conocemos un poco mejor. Sí. Tenemos un tema interesante hoy realmente porque estamos en plena Semana Santa y queremos dedicarnos, por supuesto, al tema principal que nos toca vivir cada año, recordando lo que aquella vez fue realmente el suceso. Claro. Hace más de 2000 años. Hemos puesto el tema así, un viaje a la cruz. Y hay una pregunta que hemos puesto y que realmente a mí también personalmente siempre me ha sido una pregunta: si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, omnisciente, ¿por qué Dios tuvo que hacer este camino? O sea, ¿por qué su Hijo tuvo que ir a la cruz? ¿Acaso Dios no tenía ese poder y ese derecho de decir, bueno, yo soy el soberano, yo soy el Dios, yo soy el creador, y le perdono a la humanidad su pecado? Sí. ¿O por qué tenía que pasar ese camino tan duro con su Hijo? ¿Por qué tuvo que ser así, de esta manera, ¿no? Sí, ¿por qué eso? No sé si en la Biblia tenemos alguna respuesta a eso. Sí, no, anoté acá justamente cuando de la radio alguien me escribió, me hizo 4 preguntas, y una de las respuestas es que sí, la Biblia tiene todas las respuestas, ¿no? Yeah. La Biblia tiene todas las respuestas, pero también me focalicé mucho en este eslogan que la persona que me escribió me envió: un viaje a la cruz. Uh-huh. Un viaje a la cruz. En este sábado de gloria, imagino que no salí yo a contar cuántos autos salieron de Filadelfia o cuántos autos se fueron de aquí llevando gente, porque es una época en que la gente viaja. Sí, viaja, ¿no? Mucho. Un feriado largo, y lo primero que viene a la mente de muchísimas personas es que es tiempo de descanso, vamos a hacer una inversión, vamos a tomarnos un tiempo para relajar, para descansar, visitar familia. Así como la Navidad, la Semana Santa suele ser un tiempo de grandes encuentros familiares, por lo que la gente viaja. Pero me gustó la palabra un viaje a la cruz, y si me permitís yo quiero agarrar un poco esta palabra viaje, ¿no? Que la palabra viaje se usa para tiene distintas acepciones y se usa para distintos motivos, para significar varias cosas, ¿no?
de paso, si alguien está de viaje y nos está escuchando, buen viaje, Dios te bendiga, ¿no? Que cuídate en la ruta, Sí. que son épocas peligrosas también, ¿no? Que esta Semana Santa sea realmente de muchísima paz y de mucha felicidad para la gente que está en la ruta. Cuídate, amigos, ahí en tu volante, ¿sí? Pero tiene diversas implicancias jocosas, por ejemplo. Solemos decir de alguien que está distraído, distante, está viajando, ¿sabes? Decimos a veces de las personas, qué sé yo, adictas, ¿no? Que está de viaje, ¿no? Totalmente poseído tomado, digamos así, por el efecto de la sustancia. Es como que la persona perdió la conciencia y solemos usar esta palabra, bueno, está viajando, ¿no? Es una forma de viajar, sí. ¿sí? O la palabra viaje implica un deseo, nos hace pensar en distancia, paisajes, y en el relax, la idea de descansar. Viajar siempre asociamos, si bien que hoy en día hay muchísimas personas que viajan por trabajo, personas que se dedican a vender, personas que se dedican a mudarse de un lugar a otro para poder trabajar, generalmente el viaje se asocia con esto de descansar. Y me gusta esta idea de descansar, ¿no? O viaje generalmente asociamos también con placer o el reencuentro, ¿sí? El reencuentro tiene este tipo de propósito, pero cuando se refiere que el viaje es hacia la cruz, me llamó muchísimo la atención viajar hacia la cruz, ¿no? ¿Cuántas personas viajan allí? Generalmente nosotros queremos viajar, qué sé yo, a pescar, a viajar a la luna si hace falta, ¿no? Pero pensar un viaje a la cruz, y quiero felicitar a la persona que lo pensó, al equipo que sacó este título tan precioso, viajar hacia la cruz. Te voy a contar enseguida una historia que tengo ahí para contarte también en esta mañana. Aunque parezca antagónico, podría referirse ir a la cruz a una actitud de entrega, renuncia, punto final, recomienzo y vida, ¿sí? Uh-huh. Viajar a la cruz significa eso. Viajar hacia la cruz tiene que ver con un llamado a la abnegación, a la renuncia del ego, de los intereses personales, y viajar a la cruz tiene que ver con humillarse delante de este Cristo que derramó su sangre por nosotros, bien como ya lo mencionaste en tu introducción, ¿no? Así que me encantó la palabra viaje. Hacia la cruz es el mejor viaje, entonces yo entiendo así. Hacia la cruz es el mejor viaje de la vida, me parece a mí. Y aquí te quiero contar una historia. Ayer, Viernes Santo, hizo exactamente 45 años que fui a un culto porque alguien me invitó con muchísima insistencia de que iba a haber unos programas maravillosos. ¿Usted ya era cristiano ahí? No. Todavía. Nada que ver, yo era una persona que vivía de la noche, vivía de la música, vivía de otro tipo de placeres muy alejados de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero justamente una persona del sexo femenino me insistía que tengo que ir a escuchar la prédica, que ella ya había entregado su vida a Cristo. Y bueno, de alguna manera quise complacerla, y la Semana Santa le dije que le acompañaría entonces a este tal evento que la iglesia estaba organizando, porque siempre las iglesias organizan acontecimientos significativos para la población en Semana Santa, ¿no? Y esta iglesia organizó la tan famosa campaña evangelística, ¿no? De Semana Santa. Que hoy día se quiere decir festival, se dice hoy día. Hoy en día tiene otro tipo de nombre, festival, conferencia, encuentro, ¿no? La palabra campaña evangelística está cayendo un poco de la moda, ¿no? Pero entonces fui. El Jueves Santo yo no fui, 1980, uh-huh. ¿no? 3 de abril, Jueves Santo, 1980. Y el 4 de abril, Viernes Santo, porque era un feriado muy santo, no se movía nadie, no había música, no había nada en mi pueblo, pero yo sabía que estaba este programa que esta chica me invitaba a participar. Y fui. Uh-huh. Y vos me vas a perdonar si me emociono de repente por acá y llorando contigo. Sí, acá, no, mejor, porque yo creo que es el momento de llorar. Dice que cuando llegamos a los 60 lloramos todo de balde ya, ¿sabes? Bueno, acompañé a esta persona y este tal predicador que para mí era toda una novedad, una cosa rara, una cosa nueva, nunca había estado en un lugar así.
hablaba de los dos ladrones en la cruz. Un tipo colgado a la izquierda y el otro tipo colgado a la derecha de Jesús. Y él enfatizó mucho las actitudes que cada hombre tuvo. Uno, deseoso de bajarse de la cruz y seguir viviendo su vida, qué sé yo, de placer, de relajado, de pecador, una vida de ser así, ladrón. De seguir siendo ladrón, porque en realidad los dos eran ladrones, ¿no es cierto? Y le reclamaba a Jesús que si era realmente el Dios Todopoderoso, que se bajara de la cruz y que lo salvara a ellos también, ¿no? Lucas capítulo 22. Pero el que estaba a la izquierda escuchaba silencioso las quejas de este otro. Y en algún momento no se puede aguantar y le reprende al otro ladrón que se está quejando y queriendo bajarse allí, diciendo algo así: mira, este Jesús no está diciendo nada y él ni siquiera merece estar colgado en la cruz porque es un hombre justo. Es injusto lo que le hacen. Pero vos y yo somos ladrones, así que estemos colgados aquí en la cruz es merecido. Nosotros somos pecadores. Interesante que ellos, estando en la cárcel, porque le sacaron de ahí, como ellos sabían la historia de Jesús, ¿verdad? Imagínense, no, Jesús era una persona muy hablada, muy comentada con los milagros que hacía. A esa altura de la vida la población estaba convulsionada hablando de Jesús. Qué sé yo, no sé con qué podíamos comparar hoy, no hay una forma de comparar con nadie en este tiempo. La fama o la propaganda que había sobre Jesús, el boca a boca, este comentario de esta traducción o esta tradición oral que circulaba con tantísima velocidad, la gente sabía, por eso estos tipos también sabían, ¿no? Pero este ladrón, que estaba reconociendo su culpa, se dirige a Jesús y le dice así: mira, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo algo tan increíble: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo estaba sentado allá en aquel templito, porque era un lugar pequeñito, no sé si eso tenía un 5x10, una cosa así, era un grupo no había pequeño ni forma de escapar. No había ni a dónde escapar, ni a dónde mirar, ¿no? Entonces yo pensaba, esta mujer que me invitó le dijo a ese predicador todo lo que él dijo de ese ladrón que está ahí en la cruz, que quiere bajar y seguir jodiendo. Hasta que el predicador dijo: yo a ustedes no lo conozco acá, Dios me envió a hablarle a ustedes. Y eso tocó mi corazón, me penetró esa palabra, ¿sabe? ¿Cómo este tipo me está describiendo tan perfectamente sin conocerme? Entonces él decía: si te sentís compungido por la palabra que estoy hablando, es Dios quien te habla. Su espíritu te habla, cambia de vida. Si pides perdón en esta noche, porque era una noche, y le entregas tu vida a Jesús, hoy tendrás salvación y hoy estarás con Él en el paraíso. Serás su hijo, tendrás perdón de pecado y tendrás vida eterna. Y no sé qué me levantó de mi banco. Me levanté de mi banco y él no terminó de predicar, yo estaba parado enfrente de él. Y me emociono cuando me acuerdo, porque son tiempos de grandes y muy profundas transformaciones en mi propia vida, que después la vida fue maravillosamente vivida para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Han pasado 45 años, entonces permitíme disfrutar mi cumpleaños número 45 en Jesús, ¿no? Así que por eso te decía que viajar a la cruz puede ser vida. En mi caso es la vida, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces te quería contar esa historia como parte de pensar en esta palabra viaje, ¿no? Que tal vez invitar a nuestros amigos que nos escuchan en esta hora del día, que este es el mejor viaje, es el mejor punto de referencia, es el mejor punto donde había que apuntar y viajar y llegar y estar a los pies de Jesús. Si me estoy llorando aquí delante de la gente o estoy compungido recordando ese hecho, quiero decir que han pasado 45 años y es como si fuera hoy. Sí. La pasión que Dios puso, la quietud en la conciencia, la paz en la conciencia, el perdón de los pecados, la capacidad de reírse, de disfrutar, de acostarse y dormir y estar en paz, ¿no? El viaje a la cruz a mí me cambió la vida. Aquel día que pude haber viajado a algún baile por ahí, ¿sabes? A tomar cerveza con mis amigos. Sí. Pero yo viajé a la cruz y quería contarte esta historia que
me conmueve hasta el día de hoy, ¿sabes? Sí, realmente estás prácticamente respondiendo la pregunta, ¿verdad? Pues, no, y realmente ese viaje a la cruz nos debería tocar a todos, ¿verdad? O sea, que yo si yo me recuerdo de ese momento cuando a mí me pasó eso, a los 21 años me estuve haciendo algo similar, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Sí, realmente ahí es impresionante cómo uno puede de repente sentirse libre de todo pecado, Claro. ¿verdad? Tal vez quiero agregarte esto, que la gente dice, sí te lavaron el cerebro. No, no me lavaron nada, ¿sabes? Estoy bien lúcido, soy un psicólogo social, soy una persona que después hizo alguna ciencia. O sea que estamos bien lúcidos hablando acá, Sí. no como alguien hipnotizado por algo, ¿no? Dios es real, su presencia es real, Él está presente, Él toca, Él habla, Él cambia, ¿no? Por eso quiero animar a la persona que nos ve, a la persona que nos escucha por la radio. Viajar a la cruz es el mejor viaje que usted puede hacer hoy. Llevar a tu familia a la cruz de Jesús es el mejor punto de referencia para una transformación total. Habrá gozo en tu corazón, habrá gozo en tu vida, así que te invito, vamos a la cruz. Qué lindo, qué hermoso y con esa emoción, porque Sí. y si fuera un lavado de cerebro hubiera terminado el siguiente día o Te algo hubiera así. terminado enseguida. Sí, Claro. sí, pero esto duró 45 años y va a durar hasta la muerte. No, ¿verdad? va a durar hasta la muerte, es una decisión tomada, ¿sabes? Sí, realmente no, eso es un tema que a mí me Pero apasiona siempre, fíjate, Ricardo, Enrique. ¿por qué Dios no podía simplemente perdonar los pecados y evitar la muerte de su Hijo Jesús? Esa era la pregunta. Esa es la pregunta que hemos puesto y, Claro. y te digo sinceramente, bueno, yo entiendo bíblicamente por qué tendría que ser, pero realmente muchas veces en la vida me hice la pregunta, ¿verdad? Claro. Y hasta ahora a veces, aunque entiendo que por qué Dios lo hizo, a veces me hace una pregunta, ¿será Claro. que no podía? No Pero había. yo quiero Y decirle Jesús le preguntó eso, ¿verdad? Jesús dijo a Dios, Sí. si hay forma de evitar ese camino. Sí, en el jardín del Sí. Getsemaní allá, ¿no? Sí. Allá. Pero quiero compartir con nuestra audiencia. Anoté alguna frase que no sé si me la dio Dios, pero quiero decirte lo siguiente. Ujú. Que la magnitud de la gravedad de la rebeldía del hombre contra Dios. ¿Se entiende la frase? Sí, Muy sí, complicada. sí, se entiende. La magnitud de la gravedad Ujú. de la rebeldía del hombre contra Dios. Ujú. Contra Dios. Hizo que Él los sacara de su presencia. Wow. ¿Entiende? O sea que rebelarse contra Dios. La palabra pecado no es lo que hacemos, ¿no? Que la gente miente, la gente, qué sé yo, dice malas palabras, roba, estafa. Bueno, esa es la consecuencia, el fruto del pecado. Pero pecado propiamente, que es esta palabra que significa estar errando de camino, errando de rumbo, tiene que ver con la actitud de rebeldía que hay en el corazón de las personas. Que nace justamente en el jardín del Edén. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, pero allí le dijo así: mirad, todo lo que hay aquí en el jardín es tuyo y podés usufructuarlo. Sí. Pero hay algo que no podés. El fruto, el árbol, los frutos del árbol del bien y del mal que está plantado en el centro del jardín, de él no podés comer. Y el hombre dijo: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Claro que fue tentado, hay toda una historia bíblica que nos cuenta ese proceso de la tentación, pero el hombre cuestionó a Dios y le dijo: ¿y por qué no puedo comer? ¿Vale? Y en su rebeldía agarró y comió. En su rebeldía agarró y comió. Y no es el acto de haber comido, sino la actitud del corazón. La actitud del corazón. Cuando él imagina que puede discutir a Dios, que puede enfrentar a Dios, que se puede rebelar contra Dios. Eso es rebeldía. Eso es pecado. El pecado, ¿sí? Y la Biblia cuenta de una manera muy triste dos cosas que te quiero leer. Génesis capítulo 3, versículo... ¿Se puede leer Biblia acá, no? Sí, para eso estamos. Para eso estamos, ¿no? Para eso Vamos a acomodar un poquito esto. En el Génesis capítulo 3,
te anoté este versículo para leerlo aquí con nuestra gente que nos escucha y nos asiste. En el versículo 22, 23 y 24 dice la Biblia así. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo también el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y que tenga eternidad como fruto de la rebeldía, dijo Dios. No. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada, ¿sí? Y echó Dios, versículo 24, echó Dios pues fuera del jardín al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guarde el camino del árbol de la vida y que el hombre no quiera volver y tomar. Entonces, dos cosas muy importantes, la rebeldía del corazón y la consecuencia de esa rebeldía, salir por voluntad de Dios de la presencia de Dios. Yeah. Siempre la rebeldía es salirse de debajo de la cobertura de Dios, alejarse de Dios. La arrogancia, la prepotencia, la rebeldía, ¿no? El egoísmo, el orgullo, es manera en que Dios nos mira de lejos. Maneras en que el hombre escapa, son formas en que el hombre dice, no lo necesito a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo? ¿Por qué no pudo hacerlo diferente? Porque la gravedad del pecado del hombre hizo que el mismo hombre no pueda él redimirse y presentarse nuevamente aceptable a Dios. No puede hacerlo. La magnitud del pecado, la magnitud del error, la magnitud de la soberbia, la magnitud de la rebeldía contra Dios es tan grande que el hombre no puede autorredimirse. Yeah. Ese proceso por el cual va a autorredimirse lo pensó Dios y lo ejecutó Dios nuevamente, pero hay algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 21 dice así, que para poder tapar la vergüenza del hombre, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Génesis capítulo 3, versículo 21, si encontramos eso significa aquí, que ya hubo derramamiento de sangre. Muy bien, ahí está. Que la manera en que Dios pensó cómo el hombre puede cubrir su vergüenza, su desnudez, su pecado, revertir tal vez, es el mismo Dios que piensa, bueno, lo que puedo hacer es derramar sangre y cubrirlo de alguna manera. Y siempre será, a partir de este momento, derramamiento de sangre como forma de remisión, como forma de paga por las culpas del hombre. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, hasta Juan el Bautista, que dijo así cuando Jesús venía para bautizarse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí. Eso está ahí en los evangelios, en los primeros capítulos, ¿no? Sí. Y Jesús entonces finalmente derramó su sangre, el Cordero de Dios, y de aquí a poquito le contamos a nuestros oyentes entonces qué hay que hacer para beneficiarse de esa sangre derramada en la cruz. Qué interesante realmente, pastor, y realmente yo me quedo acá emocionado y realmente es un trato tan duro que le tocó a Dios, y leemos ahí en capítulo 6 luego que Dios, cuando vio al hombre como realmente era, le dolió en su corazón, ¿verdad? Sí. Realmente porque dijo que su pensamiento estaba, todo era pecado, o sea, no había nada de bueno en el hombre, ¿verdad? Claro, exactamente. Bien, sí. Yo creo que es un buen momento de irnos a una canción. Queremos seguir con esta interesante historia de la cruz. Queremos seguir después de la canción, así que por favor, estamos con una alabanza aquí y después seguimos. Bueno, seguimos aquí con el tema Un viaje a la cruz. Estamos, para los que recién se están acoplando a este programa, estamos con el pastor Silvio Salinas, un argentino que nos está contando la historia de la Biblia y su historia también. Y realmente es interesante, y en esos días yo creo que muchos viajan, hemos hablado de eso.
Y estábamos justamente en la pregunta, pastor, ¿por qué Dios tenía que caminar ese camino tan cruel, tan difícil? ¿Por qué no había acaso la posibilidad de hacerlo de otra forma para que no tenga que morir su hijo? Bueno, ya has respondido, pero creo que querías agregar algo todavía. Muy bien, sí, la verdad que saludamos entonces a la gente que se está conectando en este segundo tiempo, vamos a decir, ¿no?, de este programa. Te estuve explicando de alguna manera que la magnitud de la gravedad de la rebeldía del hombre contra Dios, que a veces la gente no tiene conciencia, que es grave rebelarse contra Dios, eso es muy grave. No es solamente grave tener cáncer, tener diabetes o un accidente con condiciones irreversibles para el humano que está allí, sino que más grave que todo eso es rebelarse contra Dios. Y estaba explicando eso, de alguna manera, que la rebeldía del hombre contra Dios tiene también estas consecuencias de haber alterado en el hombre la inteligencia, la resiliencia, la creatividad. La creatividad es limitada por la emoción, de acuerdo a cómo sentimos es nuestra creatividad, ¿sí? La voluntad humana desde que pecó contra Dios es tendenciosa y tiende hacia el pecado. Nuestra voluntad humana es hacia el pecado, ¿sí? Y nuestra condición de humilde delante de Dios en el jardín del Edén pasó a la arrogancia sin Dios, dependiendo de sí mismo, de su propia inteligencia, ¿no? Y desde entonces, en el jardín del Edén, cuando el hombre, según leímos en la Biblia recién, Génesis capítulo 3, versículos 22, 23 y 24, desde esa situación, el hombre, desde ese momento, es corrupto, corruptible, corrompido, perverso, depravado, podrido, degenerado. Oh, qué fuerte. Sí. Todas esas tendencias están en cada uno de nosotros. Nosotros somos capaces de vivir de estas maneras como acabo de decir acá, ¿sí? No existe para la situación pecaminosa y distancia del hombre de Dios, no existe resiliencia alguna que valga la pena para rehacer ese camino de regreso, para reponerse, para reeditarse nuevamente del caos en la mente y en el corazón del hombre sin Dios y vincularse de esa manera nuevamente con su Creador. Por eso el Señor Jesús dice, bueno, lo que el Padre me trae, no voy a rechazar. Muy bien. Sí. Cuando solo Cristo, ¿no?, que es el punto que seguramente ahora vamos a llegar. Sí. Pero quiero que nuestro oyente entienda que la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. La muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Entonces son dos situaciones muy antagónicas, la muerte o la vida en Jesús. La muerte en una situación eterna, a consecuencia de esta rebeldía, de seguir rechazando a Dios, de querer seguir viviendo de acuerdo a los propios preceptos y conceptos de vida. Cuando Dios está diciendo, te amo, yo derramé mi sangre por ti en la cruz del Calvario, yo vine a buscarte, ¿no?, como le decía Jesús en la casa de este muchacho, Lucas capítulo 19, versículo 10, Zaqueo, ¿no? Que él ha venido a buscar y a restaurar lo que se había perdido, ¿no? Sí. Y según estamos diciendo, el hombre fue perdido en su pecado, en su arrogancia, en su soberbia, y la venida de Cristo, la forma en que el hombre puede revertir esa situación, salir de ese cuadro de situación, como estamos diciendo, que su creatividad y su resiliencia no le alcanza para poder corregir eso, por más bueno que sea, porque hay hombres y personas muy buenas, y cree que eso es parte del proceso de reconciliación con Dios, y no lo es, porque la Biblia dice que no lo es. Es que Cristo Jesús vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cristo, por amor, es el mismo Dios que echó al hombre del jardín del Edén, el mismo Dios que expulsó al hombre de su presencia, es el que piensa el camino y construye ese camino. Jesús dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nuestro oyente, usted persona que nos escucha o que nos está mirando,
ahí en las redes sociales, toma la decisión de viajar a la cruz, de pedirle perdón a Dios por sus pecados, de entregarle su vida, Dios dice que esa persona va a tener perdón de pecado y vida eterna. Y esa es la forma en que el ser humano se reconcilia con Dios. Es la forma en que el ser humano revierte. En definitiva, no es el humano. Otra vez es Dios el que da la oportunidad, el que viene al rescate, el que paga el precio y que invita amorosamente y sin costo alguno, por la simple fe de volver a Dios, de reconciliarse con Él. Y como te contaba, y me acuerdo y me emociona, 45 años atrás yo tomé esa sencilla, aparentemente insignificante, pero había sido enorme decisión. Volver a Dios. Que cambió toda tu vida. Cambió toda la vida, ¿sabes? Yo quisiera que las personas que nos asisten en las redes sociales, las personas que nos escuchan en la radio, donde estén, ahí en su auto, en su campo, en la cocina, tal vez lavando ropa, este sábado de gloria, venga a Jesús, Dios perdona tus pecados, Dios te da vida eterna. ¿Sí? Es la única manera de volver a tener una nueva vida, una nueva familia, nuevos hijos, esperanza sobre toda la familia y algún día morir y partir y estar con Él para siempre, ¿no? No tiene precio eso para mí. Sí, ese es lo que la Biblia también menciona, el nacer de nuevo. Sí. Ahí la persona nace de nuevo. Qué lindo, pastor. Y realmente yo creo que siempre la Semana Santa es un momento donde la mayoría de la gente, aunque no sean cristianos, hay un devoto. O sea, la persona está dispuesta a escuchar a Dios. Sí. Está dispuesta, todo el ambiente está dado para eso. Entonces, es un buen momento de, si alguien dice, bueno, yo no tengo esa paz, yo estoy andando, errando, no sé con dónde ir. Entonces, Jesús invita, ¿verdad? Jesús invita para que nos lleguemos a su cruz. Muy bien, sí. Uno que vivió en esta vida de la noche, vida de una vida liberal, una vida libre, una vida promiscua, depravada, quiero contarte que nada de eso llena el corazón. Y es una ilusión diabólica pensar, puesta por el diablo, pensar que esa es una forma de gozar la vida, de disfrutar de la vida, vivir en el pecado, ¿sí? Quiero decirle a las personas que nos escuchan que venir a Cristo es la forma más profunda, sincera, no lastima, no genera culpa, no genera miedo en el corazón, no genera depresión. Venir a Cristo es la mejor manera de disfrutar de la vida. Déjame decirte, yo soy un tipo muy gozoso. Yo soy un tipo que me río de cualquier pájaro que vuela, ¿sabes? Tengo muchos amigos que a veces me llevan en los viajes para hacerlos reír, porque les cuento chistes, les hago reír todo el camino y viajamos, ¿no? A lo largo de mi vida he disfrutado de la vida en Jesús. Y no extraño ni siquiera un minuto aquella vida pasada vivida en la noche. En las pistas, en los bailes, en el palco, en la radio, en la televisión, cantando. Y gente que te lleva o que te dan dinero porque estás actuando y estás cantando. No extraño un minuto de esa vida. Doy gloria a Dios, doy gracias a Dios haberlo conocido, a Jesús, y poder tener hoy esta vida de poder venir acá en una emisora de radio y contarle a nuestra gente, Cristo es la vida, Él es la verdad. La inteligencia puesta al máximo, usada correctamente, es tomar la decisión y venir a Jesús. Sí, porque muchas veces yo creo que las iglesias hemos de repente pintado de una forma diferente y mucha gente dice, no, pero yo no quiero ser cristiano, no quiero ser como ellos. Sí. Y los cristianos estamos contentos, estamos disfrutando. Y tal vez nosotros como iglesia tenemos que hacer una mea culpa, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, las iglesias se volvieron muy estructuradas, otras personas se volvieron malintencionadas, hay mucha gente que explota la sincera fe de las personas para otro tipo de fines, sí. y bueno, pero estamos hablando vos y yo acá, personas que realmente de corazón sincero y humilde, sin ningún otro interés, le estamos diciendo a nuestra gente, a nuestros oyentes, que lo único que nos interesa es el conocimiento de Cristo y que esa persona disfrute de todas las bendiciones que vienen de Dios. Y que no se meta en una religión o en algún tipo de fe donde te exploten, te pidan dinero o simplemente estás al servicio de alguna gente. No. Vení a Jesús, servirlo a Él, entregarle tu vida a Él. De eso te estamos hablando, de aquel que murió por vos en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti. Es la única persona a quien le debes tu vida.
Así mismo es, pastor. Y qué bien respondí a esa primera pregunta, por qué tenía que ser la cruz. Y habíamos puesto otra pregunta más, es el tema de la forma, por qué tenía que ser una cruz. Porque, bueno, hoy día de repente acá en nuestro país no es costumbre, por supuesto. Los romanos tenían esa costumbre en aquel tiempo de crucificarle de esa manera, esa era una forma. Ahora, a veces pienso por qué no en ese tiempo no había rifle para matarle, algo más fácil, pero había forma más fácil de matar, sí, ¿verdad? La flecha, por ejemplo. La flecha, para que no sea, para que no sufra tanto. Claro. Y encima esa forma como lo hicieron primero, con azotes, casi lo mataron, claro, con azotes, ¿verdad? Sí. Pero es interesante que Dios había dicho eso todo en el Antiguo Testamento, sí, ya había dicho, a mi hijo pegaron, a mi hijo, o sea, ya tenía todo escrito lo que iba a pasar, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, pastor, ¿por qué tenía que ser justamente una cruz? De esa manera. Sí, ¿verdad? Bueno, bien, te referiste muy bien a este sistema judicial romano y judío. El judío no podía aplicar su propia justicia de apedreamiento si no tenía una autorización romana, ¿no? Uh-huh. Por eso aquella noche cuando Jesús fue tomado en el Getsemaní, toda la madrugada lo juzgaron, unos juicios así muy corruptos, muy pervertidos, sí, muy alterados, muy injustos, ¿no es cierto? Lo juzgaron y simplemente lo torturaron, pero no, aparte de las mentiras que se decía de Jesús allá, el proceso judicial se cumplió a rajatabla. Sí. El malhechor tiene que sufrir, y la forma más cruel del ejercicio de la pena de muerte de la época era para la peor persona, el peor criminal, era reservado para ese tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Por eso tuvo que ser la cruz, morir como el peor. Como el peor. Sí. De alguna manera, si queremos ver, los teólogos debaten mucho este tipo de cosas, si Jesús murió como el peor, significa que está en su plan de amor la restauración, la salvación y el perdón de los pecados, también del peor. Del peor, ¿no? ¿Entendés? También del peor. Entonces, por un lado, esta cuestión judicial se obró a derecho, como dicen hoy en día los abogados, los jueces, ¿no? Uh-huh. Según derecho. Perfecto, por eso tuvo que ser así, se cumplió completamente con las normas judiciales establecidas en la época. Pero más allá de eso, en realidad esta muerte va en rescate del peor, ¿sí? San Pedro dice así, el Evangelio de San Pedro dice así, la primera carta de Pedro dice así, que él, como oveja que va al matadero, no abrió su boca y murió, derramó su sangre de una manera silenciosa, como un malhechor, pudiendo vociferar, gritar, es injusto, es injusto, es injusto. La Biblia dice que Cristo no abrió su boca, sino que en su plan de amor de rescatar al peor criminal, a la peor persona, al que hizo lo peor en la sociedad, el plan de amor de restauración, de amor de Dios, es también para esa persona, ¿no? Me estaba acordando recién un versículo y ahora se me fue de la cabeza. Vos ya estás así también, que se te va de la cabeza las cosas. Y con los 60 ya. Sí, se te va las cosas, ¿no? Ocurres. Pero yo quisiera que las personas que nos escuchan, tal vez usted, señora, señor, es un adicto al alcohol, es un violento, tal vez, como me ha tocado ya varias veces hablar con personas que han asesinado, que han matado, que han hecho cosas terribles y cosas que la gente no sabe, uh-huh, ¿no es cierto? Pero poder hablarle de Cristo, ¿no? Las personas infieles, las personas adúlteras, las personas mentirosas, un estafador como Saqueo, ¿no? Sí, muchos están adictos a la pornografía, están con abuso. A la pornografía, no sé, ¿en qué infierno estás metido vos? No sé, pero Dios en su muerte en la cruz, como el peor malhechor, significa que en su plan de amor estás vos. Vino a rescatarte, vino a buscarte a vos, ¿sí? Y que en el nombre de Jesús este sea un tiempo de un ejercicio brillante de tu inteligencia, de tu buen pensar, de tomar una decisión y de venir a Cristo a entregarle tu vida, pedirle perdón y empieza a vivir de nuevo, ¿sí? Que Dios te bendiga muchísimo en esta Semana Santa. Pero volviendo un poco al tema, cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, dice así, mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, ¿qué cosa? Pecadores. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así dice Pablo. O sea que la cruz, mucho más allá, y soy reiterativo en esto, de ser meramente un mecanismo judicial establecido en la época para castigar al criminal, es para nosotros la mejor, la más cruel y sangrienta prueba de amor que Dios tiene para con la humanidad, de morir de esa manera por amor. Porque no te olvides lo que dijimos al inicio, la gravedad de la rebeldía del hombre merece una paga compatible con esa gravedad. Compatible con esa gravedad. Por eso, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es un sacrificio absolutamente único y suficiente que trae remisión de pecado. La persona que cree y pone en esta muerte y resurrección la confianza de salvación y vida eterna, puede estar segura que es salva. No necesita hacer nada más. No es por la obra, sino que la salvación y el perdón de los pecados es por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué impacto sigue teniendo la cruz en nuestros días? Vemos que mucha gente lo tienen colgado por su cuello, otros lo tienen por la iglesia, o sea, otros le tienen con Cristo mismo ahí clavado todavía, y otros te tienen vacío, y bueno, la cruz está repartido por todo el mundo. Ahora, yo no me refiero a eso, sino me refiero más bien a esa verdadera cruz, lo que simboliza y donde Jesús realmente derramó su sangre por nosotros. ¿Qué impacto tiene aún en nuestro tiempo esa cruz, después de 2000 años, más de 2000 años? Y hermano querido, mira, las religiones no siempre significa o no siempre representan todo lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la historia vamos a ver una gran cantidad de matices, de momentos. Se ha hecho mucho en nombre de la cruz. Se ha hecho mucho en nombre de la cruz, y la cruz pasó a ser, por una parte de la humanidad, odiada, no creída por otra, despreciada por otra, meramente un símbolo como un crucifijo para otros, y para algunos pocos que leemos la Biblia, y si entendimos esto, tiene toda esta magnitud de pureza del amor de Dios expresada de una manera sangrienta allí. Lamentablemente, el impacto que sigue teniendo, diría yo que ese impacto no ha menguado en el poder de Dios, en la intención de Dios. Pero si la persona se refugia en las religiones, no va a poder ver ese impacto poderoso de la cruz en su vida. ¿No? Bueno, hay un celular llamando ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, déjame decirte lo siguiente. Judas, cuando se dio cuenta de lo que hizo, entregar a Jesús por 30 piezas de plata, quiso remendar su error, quiso corregir su error, pero tomó la peor decisión. ¿A dónde crees que fue? A buscar ayuda para aliviar su conciencia, aquietar su alma, llena de culpa y de vergüenza por la injusticia que acababa de hacer, vender a su maestro. Sí. Quiso corregir, pero Sí. ¿a dónde fue? A los fariseos. A los mismos fariseos, a los mismos que lo usaron. Sí. Allí fue a buscar ayuda. Tenía que ir a la cruz, pero no se fue. Hubiera ido a la cruz. ¿Qué imaginas que hubiera pasado si él hubiera ido a Jesús a pedirle perdón? Y Jesús lo hubiera perdonado. Lo hubiera perdonado y él no se hubiera suicidado. Nunca. Sí. Entonces el impacto me emociona muchísimo solo mencionar esa historia de Jesús con Judas, ¿no? Sí. El impacto de la cruz nunca ha menguado su poder y su gracia y toda su implicancia para aquellos que con corazón partido, genuinamente arrepentidos, hemos llegado a los pies de Jesús. Encontramos allí el perdón, la quietud para el alma, encontramos allí la vida eterna, encontramos allí. Pero hay que venir a la cruz. Tal vez decirle a la gente, mira, es importante que te pongas a leer la Biblia. No escuches a los religiosos, no escuches a mucha gente que habla y habla y habla. Es importante ir a la Biblia, a la palabra de Dios. O si podés discriminar
y poder identificar a personas muy correctas, gente muy sincera que explique, que te ayude a poder entender este viaje a la cruz, entonces será seguramente muy interesante, ¿no? Acá me estoy acordando lo que me estaba olvidando hoy, ¿no? Sí. Fíjate vos, este es el impacto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, 4, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Qué fuerte. Es muy fuerte porque para pensar. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué gozo puesto delante de él? ¿Qué gozo? La cruz, la sangre, el martirio, los latigazos, la lanza que atravesó su costado. ¿Qué gozo? La consecuencia de esa muerte, la paga que él estaba haciendo y la realidad que él estaba por ver, personas arrepentidas cambiando de vida, aceptando la paga que él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Ese era el gozo que lo motivaba. Pasar en la cruz, ir a la cruz, siempre tuvo en mente la vida de cualquiera de nosotros, de usted señora, de usted señor. Tu vida fue la motivación más importante que Jesús tuvo para morir y soportar esta maldita cruz. Ese es el impacto, que si la persona viene allí, arrepentidos y humillados, ¿no?, seguramente recibirá perdón de pecado. O por ejemplo, en Marcos capítulo 5, aquel endemoniado gadareno, ¿no?, hizo alguna cosa muy inteligente que transformó aquel día toda su historia. La Biblia dice que él, cuando vio a Jesús descender del barco en la playa, corrió hacia él. Sí. Primero lo vio. Sí. Segundo, corrió hacia él. Tercero, se hincó ante él. Y cuarto, le habló. Interesante ahí cuando esa gente que siempre empodera a los demonios. Acá los demonios no tenían poder. No tenían poder. No, los demonios no tienen poder, ¿no? Escucho a veces mucha gente muy apavorada por los demonios. Sí. ¿Quién tiene a Cristo? Tiene a Cristo. Sí. Al todopoderoso Dios, que expulsó una legión de demonios de este tipo, el endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Así que imagínate. Y la Biblia dice que venció sobre ellos en la cruz. San Pablo dice que la muerte de Jesús en la cruz fue la derrota de Satanás, ¿no? Venció sobre ellos y puso debajo de sus pies y debajo de los pies de la iglesia todo tipo de potestades y poderes en el mundo de las tinieblas, sobre los cuales tanto Jesús desde la cruz y la cruz en el corazón de la persona que sinceramente se arrepintió de sus pecados, la autoridad para poder sujetar este tipo de entes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces, Enrique, la pregunta es: ¿qué impacto sigue teniendo la cruz en nuestros días? Primero, el gozo de Jesús para soportar la cruz. ¿Cuál gozo? Que cuando vengo a Jesús puedo recibir perdón, vida eterna, una vida transformada, una vida nueva, esperanza de gloria, ¿sí? Y tal vez en algunos casos contaríamos del proyecto de vida que Cristo nos dio, un plan de vida que Cristo nos dio. Yo dejé el mundo de la música y me dio todo un ministerio que duró tantos años ya, sirviendo a la gente, una familia, un matrimonio espectacular, unos hijos maravillosos que sirven al Señor. No sé, el impacto de esta cruz sinceramente vivida en el corazón sigue haciendo a la gran transformación de mi vida, y yo quiero invitar a la gente y ser reiterativo en esa invitación. Venir a la cruz, ¿puedo usar un término comercial? Sí. Es el mejor negocio que podés hacer, ¿sabes? Vení, trae tus planes, tus proyectos allí y te irá bien. Qué linda historia, pastor, y estamos lastimosamente llegando al final de nuestro tiempo. Queremos escuchar una canción más, y después de la canción hacemos la conclusión, ¿te parece? Ok, perfecto. Así que esperamos una canción, disfrutamos de esa canción y ahí vamos al final. Muy bien. Bien, así volvemos de nuevo para la última parte de este programa de hoy. Estamos aquí conversando con el pastor Silvio Salinas, argentino que vive acá en Paraguay, que está haciendo una hermosa obra aquí en Filadelfia.
y estamos hablando sobre la cruz, que hoy es el sábado de la gloria, y realmente es un gusto, es un placer realmente compartir con el pastor ese tema tan trascendental, que habíamos hecho preguntas sobre la cruz, el impacto de la cruz, el viaje a la cruz es el tema, así que ¿por qué tenía que ser una cruz? Y para finalizar, estamos con algunos minutos más, pastor. Es tal vez una pregunta obvia, pero ¿quién está invitado para la cruz? Bueno, si dijimos, Enrique, que la muerte de Jesús en la cruz, como el peor criminal, está en la contemplación de Dios, el peor criminal, Él ama al peor, ama al menos peor, ama a todos. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo único, para que toda persona que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, nadie puede decir, bueno, yo pequé tanto, estoy tan mal en mi situación, Jesús no alcanza para mí. No hay eso. No existe. No existe. La historia está plagada de gente brillante, o Pablo mismo, sí, como un que cruel, persiguió la iglesia. Claro, un cruel hombre, cruel, un asesino cruel. Él es el más grande expositor de la cristología desde que entregó su vida a Jesús. Si él fue perdonado, imagínense, ¿quién no puede ser perdonado? De tal manera amó Dios al mundo. Dios no discrimina a nadie. Discriminar personas es muy humana, muy carnal. Son las personas las que hacemos ese tipo de procedimiento con el sujeto. Pero el amor de Dios, el perdón de Dios, los nuevos tiempos en la vida de Dios es para todos. ¿Sí? Así que la gracia de Dios derramada, demostrada, vivida, sufrida y conquistada en la cruz del Calvario es para todos. Y quiero leer un texto bíblico antes de cerrar este final, invitando a la persona que nos escucha, sí, a la persona que nos está mirando allá en las redes. La Biblia dice así. Vas a escuchar 1 y 1000 veces en esta emisora de radio hablar de este versículo bíblico. Es la verdad más absoluta, por eso se repetirá hasta que no exista más gente en este mundo. Yeah. ¿Sí? Cualquier persona que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El apóstol Pablo dijo eso. Sí. Lo dijo en el libro de Romanos, que la muerte de Jesús es el ejercicio de justicia de Dios para con aquel que no merece ningún tipo de acto justo por su pecado y por su rebeldía contra el Creador. Pero Dios, en su gran amor, que no puede contradecirse, ni mentirse, ni hacer acciones incompatibles con su carácter, ejerce justicia. Y su justicia es la muerte, la sangre derramada como precio, como paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice así, que cualquier persona que viene al Hijo tiene vida eterna, tiene perdón de pecado. Y Pablo dice que cualquier persona que experimenta esto es una nueva criatura. Pablo dice en Tito capítulo 3 versículo 5 que en Cristo Jesús nosotros hemos sido regenerados. El pecado nos ha degenerado. Y degenerar significa alterar el gen, el factor genético, y que tiene como comportamiento una serie de cosas erráticas, cosas que hacemos que son erráticas, que no son aciertos inteligentes necesariamente. Muchos de nuestros procedimientos que son mentirosos, que son inciertos, ¿no? Son comportamientos erráticos, pecaminosos, a consecuencia de ese error, de la degeneración. Por ejemplo, queremos ser felices, entonces practicamos infidelidad. Queremos olvidar cosas, entonces nos llenamos de alcohol. Son comportamientos erráticos, ¿no? Con drogas. O drogas. Simplemente las personas se hunden en ese infierno y no encuentran lo que fueron a buscar allí. Es como Judas, buscó en la parte equivocada. Exacto, Judas fue a buscar en la parte equivocada
corregir su error, pero eran los mismos hipócritas que los habían comprado para traicionar al maestro, ¿no? Si hubiera ido a Jesús, hubiera recibido perdón. Pero en cambio las personas que toman esta decisión de este viaje a la cruz, Dios tiene allí perdón, gracia, esto que dice Pablo acá. Vida nueva, vida eterna. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Y como dice Pablo en Romano, ¿no? La muerte, la sangre, la cruz, el ejercicio de la remisión a través de la sangre de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Que este tiempo de Semana Santa, mañana Pascua, la gente se reunirá, celebrará la resurrección. Pero yo quisiera invitar a todos que esta resurrección sea en tu corazón, que signifique una decisión inteligente de venir a Jesús, de un cambio de vida, de rendirse a Él, de pedirle perdón, de convertirse a Jesús, de ser su seguidor, de amarlo incondicionalmente por el resto de tu vida. Y que esa sea tu decisión más inteligente como celebración y como adoración a aquel que derramó su sangre por vos en la cruz del Calvario, la entrega de tu vida a Él, ¿sí? Entonces yo quisiera invitarte en este momento a que repitas conmigo esta sencilla oración, si está en tu voluntad. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos y decirle así a Dios: querido Dios, en este programa de radio que estoy escuchando, entiendo que moriste por mí en la cruz. Gracias por pagar por mis culpas. Gracias por amarme tanto. Gracias por tu muerte en la cruz. Y gracias por tu resurrección poderosa. En esta oportunidad te abro mi corazón, te recibo en mi vida, perdona mis pecados y hacé, Señor, de mí un hijo, una hija tuya para siempre. De aquí en más, esa es mi decisión, de amarte, de seguirte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios Amén. te bendiga muchísimo. Gracias, pastor, muy amable por tomarte el tiempo para venir aquí en este programa, que siempre es un programa que mucha gente escucha y gente esperan. Así que, querido oyente, que sigas festejando esos días de fiesta, que realmente, si has tomado esa decisión, mucho más. Busca una iglesia, busca una persona donde congregarte, busca una persona con quien hablar. Entonces, que Dios les bendiga y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Muchísimas gracias, Dios te bendiga muchísimo.